España se está convirtiendo en un país irreconocible. Y no lo digo yo, lo están diciendo las imágenes que hoy revientan las redes sociales. España está patas arriba, y el que no lo quiera ver es porque ya está arrodillado. Hoy vemos cómo los islamistas pueden rezar en mitad de la calle, cortar avenidas, levantar terrazas, reventar comisarías. Y aquí no pasa nada. Ni un antidisturbios, ni un juez, ni un político abre la boca. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez sigue protegiendo a menas, radicales y ocupas, los barrios obreros de toda la vida están abandonados a su suerte. Lavapiés, Carabanchel, La Complutense, barrios tomados, calles que ya no parecen España. Y todo con la complicidad cobarde de este gobierno que calla y mira para otro lado. Inmigrantes ilegales ocupando plazas, destrozando el espacio público y campando a sus anchas, mientras los españoles trabajadores, los de siempre, los que levantan este país, ven cómo su barrio se convierte en un estercolero. Esto no va de izquierda o de derecha. Esto va de que nos están entregando como ovejas al matadero, mientras los ocupas, los menas y los islamistas hacen lo que les da la gana. Radicales atacando a Vox en la universidad, la Complutense convertida en una cueva de censura, donde se impide hablar a quienes defienden a España. Libertad de expresión solo para ellos. Si eres de Vox o hablas claro, te echan, te escupen o te callan. ¿En qué maldito país estamos viviendo donde los violentos mandan y los ciudadanos tienen que esconderse? Y mientras tanto, Pedro Sánchez y su gobierno agachando la cabeza, entregados al separatismo, al islamismo y a la traición. Nos han vendido y ni se esconden ya. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? ¿Hasta cuándo los barrios españoles serán tierra de nadie mientras ellos viven en sus chalets y se ríen en nuestra cara? Hoy te lo cuento todo, sin filtros y sin censura. Porque ya basta de tragar. Suscríbete y comparte, porque si no hablamos nosotros, nadie lo va a hacer. Estamos en Fuenlabrada, que es el municipio donde están sufriendo las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada. El Partido Popular y el Partido Socialista parece que se pelean, pero en realidad comparten las mismas políticas migratorias y están a favor del reparto de menas. La señora Ayuso ha decidido que sea este municipio el que reciba los 700 menas que va a mandar el gobierno de Pedro Sánchez con ese infame pacto que ha llegado con Junts. Nosotros en Vox lo tenemos claro. Los menas tienen que estar en sus países de origen, tienen que estar con sus padres. Y por eso exigimos tanto al alcalde de Fuenlabrada como a la presidenta de la Comunidad de Madrid como al gobierno de España que tomen las medidas necesarias para que los menas vuelvan a su país con su rey y con sus padres. ¿Y va a levantar usted más centros de menas como en mi ciudad, en Fuenlabrada? ¿Me va a llamar usted xenófoba por querer vivir en una ciudad en la que mis hijos puedan caminar tranquilos por las calles? Señora Ayuso, el espectáculo que está usted dando con el señor Sánchez es el mismo espectáculo lamentable que está dando el alcalde socialista de Fuenlabrada. Pero lo que no dicen ustedes es que ustedes comparten las mismas políticas migratorias y están absolutamente de acuerdo en el reparto de menas. Ni más recursos, ni más dinero, señora Ayuso, ni más centros de menas. A sus países, con sus padres, con sus tradiciones y con su cultura. Y si ustedes no se atreven, señorías del Partido Popular, den ejemplo, abran las puertas de su casa y métanlos a convivir con ustedes. Muchas gracias. Un poco centro, un poco por aquí, ahí, sí, sí. Buenas tardes. Hoy estamos aquí para decir no al islamismo. ¿Y qué es el islamismo? Es una ideología político-religiosa que atenta contra los derechos humanos y que acaba con nuestra civilización. Y aquí estamos para decir no al avance del islamismo. ¿Y por qué estamos aquí? Porque no hemos podido hacer la manifestación como nosotros queríamos, que la queríamos hacer en Can Anglada, que la queríamos hacer por la avenida Barcelona hasta llegar a la Plaza Cataluña. ¿Y por qué no la hemos podido hacer así? Porque los Mossos nos han recomendado no hacerla porque corría en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de los manifestantes y la de la propia policía. Por eso estamos aquí, pero no vamos a ceder ni un solo milímetro, no vamos a rendir ni un solo de nuestros barrios. Con Salt se ha quedado
quedado en evidencia lo que el islamismo pretende hacer en todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades. ¿Qué ha pasado con el Ocupa? Pues que el Ocupa es el imán, es el líder de la comunidad islámica, y detrás del líder de la comunidad islámica hay un ejército de fieles dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su nueva autoridad. Y han ido a la comisaría de los Mossos d'Esquadra a decir que aquí están ellos y que la nueva autoridad son ellos. ¿Y qué va a hacer el alcalde? Encima le va a dar el piso al imán Ocupa. Y nosotros estamos aquí para ser escudo de civilización, escudo de todos ustedes y escudo de la libertad. Vamos a defender la libertad, cueste lo que cueste. Cataluña y la resta de España, estamos aquí para decir stop islamización en Cataluña y el resto de España. Ya está bien, el Islam está avanzando en nuestra querida región, hay barrios donde ya no podemos entrar y lo demuestra que la policía nos ha impedido hacer una manifestación por el centro de Canangrada porque decía que no podía garantizar nuestra seguridad y su seguridad. Esto demuestra dos cosas, que hay zonas que los catalanes y los españoles ya no podemos entrar y que el Islam está avanzando y le tenemos que poner freno para defender nuestra civilización cristiana, la herencia de nuestros padres, la igualdad entre hombre y mujer y nuestra cultura y nuestras costumbres. Agradecemos la iniciativa y el trabajo de nuestra concejal Alicia Tomás aquí en Tarrasa y el trabajo y el liderazgo también en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de Isabel Pérez, que hoy nos acompaña, es portavoz nacional de Agenda España, y le paso la palabra. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en Tarrasa, un municipio que está sufriendo las consecuencias de la islamización. Desde aquí quiero reconocer el trabajo de los concejales de Tarrasa y de Salt y de tantos otros municipios, porque se han convertido en la única voz del pueblo. Pero esto no es un problema de Salt, no es un problema de Tarrasa, es un problema y es una amenaza para toda España. Estamos viendo cómo está avanzando la islamización, cómo la sociedad española se está islamizando, y la islamización no llega como un vendaval. Directamente es una brisa que va poco a poco cambiando los barrios. Lo hemos visto en Francia y lo vamos a ver en España si no hacemos absolutamente nada. Hemos visto cómo algunos partidos han hecho de la rendición cultural su bandera. Y nosotros decimos que España no es un territorio de conquista. Nosotros defendemos nuestra nación, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra seguridad. Y estamos viendo cómo el avance de la islamización está afectando a nuestra seguridad. Estamos viendo los atentados yihadistas en toda Europa y que están siendo muchas veces silenciados por los medios de comunicación. Estamos viendo el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarticulando células de yihadismo aquí, especialmente en Cataluña, con detenciones todos los días, y entran por una puerta y salen por otra. Nosotros queremos billete de vuelta para estos delincuentes y para estos terroristas. Estamos viendo con el avance de la islamización cómo se está acabando con la libertad de las mujeres. Antes era habitual ver por aquí, por Tarrasa, mujeres en minifalda, y ahora vemos a mujeres con hijab. Y esto es muy triste para las mujeres. Nosotras vamos a alzar la voz en defensa de las mujeres. Estamos viendo cómo el avance de la islamización está acabando también con nuestra identidad. Se están cerrando los comercios de toda la vida y se están abriendo otro tipo de comercios. Y estamos viendo cómo los vecinos de toda la vida se están yendo de sus municipios. Esto no es una cuestión de ideologías, y por eso desde aquí animo a todos los españoles a unirse frente al avance de la islamización, porque nos estamos jugando nuestra libertad, nuestra identidad y nuestra seguridad. Muchas gracias. Nada.